Bienvenidos a un nuevo episodio de Empatiza 112. Hoy me acompaña Ana Belén Torres León, que es coautora de un manual de recomendaciones técnicas para la prevención de agresiones al personal sanitario. Muy buenas, Ana Belén, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar contigo. Qué maravilla, yo también. Cuéntanos un poquito quién eres tú, cuál es tu perfil profesional y luego ya nos ponemos a hablar de este manual, que es lo que me ha facilitado a mí contactar contigo. Vale, pues yo soy psicóloga sanitaria, especializada en psicología de emergencia. Ahora pertenezco también al GIPED, al Grupo de Intervención de Emergencias de Sevilla, y he estado muchos años trabajando en la Unidad Municipal de Intervención en Emergencia y Exclusión Social de Sevilla como psicóloga. Entonces estaba como psicóloga de emergencia. Luego diversifiqué y estuve como psicóloga del equipo de calle y normalmente trabajaba en situaciones de emergencia social en la ciudad. Imagínate, pues me he encontrado un poco de todo. Luego cuando trabajaba con el equipo de calle, pues trabajaba con personas con trastorno mental grave que estaban en situación de calle, de larga trayectoria de calle, con difícil acceso a los recursos porque no estaban motivados. Entonces, bueno, pues situaciones de ingresos involuntarios, de acompañamiento, un constante contacto con el área sanitaria porque teníamos que estar en coordinación continua. Ahora estoy trabajando con personas migrantes, solicitantes de protección internacional. Entonces, bueno, voy abarcando un poco muchas áreas diferentes. Sí, has tocado todos los palos. Y el tema del manual de prevención de agresiones al personal sanitario, ¿cómo surgió? ¿De dónde te vino esa inquietud? Bueno, fíjate que uno de los acompañamientos que hacíamos, porque personas en situación de calle también, algunos tenían problemas de adicciones y demás, pues acudíamos a los centros de tratamiento ambulatorio y hablábamos con muchas de las profesionales, pues que eran un lugar en el que había mucho riesgo de agresiones, pues personas que tenían una descompensación, una situación bastante compleja con el tema de su problemática adictiva, pues se veían en situaciones de mucho riesgo, de mucho estrés emocional también. Y yo tengo contacto con el interlocutor sanitario de Sevilla de la Guardia Civil. Y en varias conversaciones que tuvimos, pues estuvimos hablando de formaciones que él hacía al colegio de enfermería sobre prevención de agresiones al personal sanitario y que él había detectado también muchas faltas del abordaje a nivel psicológico, ¿no? Tanto antes de la intervención, durante la intervención o durante la situación de complejidad del incidente, como en el post. Más incluso a lo mejor en el post, que estaba todo, en 2021 cuando lo publicamos, estaba todo más difuso de lo que está ahora, gracias a Dios la cosa está mejorando, ¿no? Y hablamos, oye, ¿por qué no recopilamos tu conocimiento de normativa, derecho y funcionamiento con mi conocimiento de la psicología y hacemos un manual que sea lo más completo posible para que el personal sanitario que tenga alguna situación de estas características pueda llegar y saber cómo me puedo sentir, qué puedo encontrar, qué me puede pasar y cómo trabajarlo en las dos áreas, a nivel de autocuidado y a nivel jurídico y policial. Y se nos ocurrió y nos sentamos y lo elaboramos. Bueno, pues fue una sorpresa para nosotros que cuando quisimos darle un poco de difusión a lo que habíamos creado, pues tanto el Colegio de Enfermería de Valencia como el Colegio de Médicos de Sevilla nos motivaron a que hiciéramos esas publicaciones y a que ellos pudieran, que nos facilitaron publicarlo ellos. Claro, por supuesto, nosotros no teníamos, la mayor intención que teníamos era de crear algo, darle difusión y que con eso pudiera cambiar algo la lacra que estábamos presenciando los dos, cada uno desde un lado del problema, ¿no? Y de ahí surgió. Y Claro, ahí porque... está la red. Ay, perdona, sí. Sí, sí, no. No, te decía que cuando tú estabas en el servicio este del Ayuntamiento de Sevilla, ahí tú presenciaste en primera persona muchas veces esas situaciones de tensión entre los pacientes y los sanitarios, sobre todo, imagino que en el tema de ingresos involuntarios, que quizás es cuando yo creo que es una de las situaciones más tensas que podemos vivir. Sí, peligro, mucho malestar, porque, claro, un ingreso involuntario
tiene que compaginar los facultativos, la atención sanitaria, con el ámbito policial. ¿Qué pasa? Que es muy difícil que confluyan los dos a la vez en el mismo sitio y al mismo momento. ¿Qué nos pasaba muchas veces? Que llegaba la ambulancia, ya la persona veía la ambulancia, empezaba a agitarse, la policía no llegaba, tardaba un poco más, ahora llegaba la policía y ya la situación era un poquito más tensa, o al revés, llegaba policía, no llegaba el sanitario. Entonces había que buscar la manera de mediar, porque la intención era un ingreso involuntario, intentar que fuera voluntario. Claro. Voluntario entre comillas, porque luego, es verdad, por lo menos que fuera lo menos invasivo. Date cuenta que los ingresos involuntarios que se hacen en situación de calle están a la vista de todo el mundo. Es un peligro no solamente para el personal que está interviniendo en cuanto a su integridad física, sino también social, porque todo lo que tú digas lo están grabando, lo Sí, están porque mirando en el ahora móvil, todo el mundo están tiene una observando, videocámara en están la mano. escuchando. Entonces la presión que ya de por sí la situación tiene sobre vosotros, si además se añade la presión externa que el ambiente, en lugar de propiciar y promover que la intervención tenga una buena dirección, mucha gente que no sabe de qué va la historia está increpando a la policía o a los sanitarios, dejadlo, que está tranquilo, no pasa nada. La situación lo que hace es recalentarse más. Entonces, lo que se intenta en todos los momentos es que esa situación se controle y que la persona pueda reducir ese nivel de psicoactivación hasta el punto de que pueda dejar de salir un poco de esa agitación que te permita poder abordar de otra manera. A mí lo que me gustaría en este episodio es, aprovechando que te tengo aquí, pues de la parte de este manual que escribiste tú, pues dar como esas pinceladas de conocimientos o de nociones que sería muy bueno divulgar entre el personal sanitario. Entonces, si te parece bien, dime un poquito del manual, cuál es la parte que tú abordaste y ya sobre ella, pues me vas dando pinceladas de esas cosas que tú crees que sí o sí deberíamos de saber. Bueno, en el manual es que está todo muy entrelazado. Yo creo que lo hemos hecho un poco transversal. Cuando él habla del perfil agresor, pues Fernando pone la parte estadística, ¿no? Y yo pues voy abordando otras características de ese perfil. Por ejemplo, si hablamos de cómo detectar que un paciente puede ser potencialmente agresivo, que esa persona está incrementando su nivel de agitación y de ansiedad, y eso puede ser un factor previsor de una posible agresión. Él habla de los efectos que tiene esa agresión. Yo hablo de todo lo que al final es difícil diferenciar porque estamos un poco los dos intentando que eso tenga una conexión. Yo quería aprovechar también que tú me das el altavoz para centrar un poco la atención en la importancia de que esos sanitarios, que creo que no solamente están violentados por los pacientes, están violentados por la estructura. Creo que personas que sostienen nuestra salud, igual que los profesores que cargan la educación del futuro del país, deben de tener unas condiciones y un apoyo y un cuidado, no solamente del que viene profesionalmente porque yo soy una persona muy involucrada y soy un profesional muy vocacional y me cuido porque sé que eso va a ayudar a mi paciente. Es que también tengo que tener una estructura que me acompañe. Es que si un paciente rompe un mobiliario, la administración denuncia. Pero si me agrede a mí, que soy el agente más importante de esa estructura, tengo que denunciar yo también. Entonces, creo que todo va de la mano y que creo que lo que tenemos que también luchar, no solamente para darle a los sanitarios un altavoz para que ellos se motiven a denunciar, sino también hacer un llamamiento a la estructura de que cuide de esos profesionales, porque cargáis horas constantes de atención, largos periodos de 12 horas de guardias, cada vez veis más pacientes en menos tiempo. Esa carga que sostiene un profesional que después tiene una vida en sus espaldas, porque de sus decisiones depende que una persona tenga un buen tratamiento o un buen diagnóstico, un diagnóstico certero o no. Entonces yo creo que debemos trabajar todos como sociedad, no solamente lanzar, porque esto es como una moneda que se lanza al sanitario. Oye, chicos, chicas, que tenemos esto aquí, echarle un vistacito que os va a ayudar.
es que la sensibilización sí tiene que ser en diferentes líneas, ¿no? Sí. Mira, me estabas hablando antes de, digamos, un poco, o te lo he entendido yo, un poquito de lo que sería el ciclo de la escalada. Si quieres darme detalle de esto, porque mira, hay dos aspectos que intento leer bastante todos estos temas, a mí aún me producen duda, que es, primero, cómo es ese ciclo y, sobre todo, hasta dónde se puede intervenir sin ponerte en peligro tú. Porque yo, por ejemplo, creo que muchas veces he pecado de intentar dialogar o de intentar desescalar verbalmente, a lo mejor en momentos donde ya no correspondía, ¿no? Que es verdad que alguna vez me ha dado buen resultado, incluso gente ya agitada he conseguido bajar. Pero sé que por tema de autoprotección, quizás no hay que llegar tan lejos. Entonces sí me gustaría, aprovechando que te tengo aquí, hablar de eso, de cómo escala ese conflicto, ¿no? Y hasta dónde podemos intervenir de forma, digamos, no coercitiva, o sea, sin medidas farmacológicas ni físicas, solamente con la palabra. Bueno, a ver, va a depender mucho también de dónde esté el contexto, de dónde esté si la intervención se hace en un domicilio en el que tú no controlas. Vale, Eh, vamos a poner el caso, que es el más habitual que tenemos, de un domicilio. Yo estoy pensando en todo momento en el típico de un ingreso involuntario, que generalmente el paciente está en el domicilio y tal. Vamos a ponernos en ese contexto. claro, porque si estamos hablando, por ejemplo, de las agresiones a sanitarios, en las que la mayor parte de las agresiones se dan en los centros de atención primaria, ese es un contexto. Si hablamos de ingresos involuntarios, a lo mejor en el contexto que yo controlaba más, que era situación de calle, pues otro contexto totalmente diferente. Pero si lo enfocamos más en un domicilio, es verdad que ahí el factor de autoprotección tiene que ser tu punto de partida y tu mantra que no se puede perder, porque si tú acabas siendo agredido, ya no hay una víctima, hay más. Entonces ya no resolvemos la situación. La conducta paz siempre como baluarte, ¿no? Pero sí es cierto que a mí, una de las cosas que me gustaría incluir, si al final publicamos otros manuales, es el tema de la comunicación no verbal. Todo el tema de la sinergología, esta comunicación no verbal, no consciente, que uno no controla o que es muy difícil falsear, en la que tú estás viendo que esa persona con los gestos del cuerpo, aunque te diga que sí, que está tranquilo, porque claro, la conducta verbal, si se contradice con la conducta no verbal, ¿a qué le vamos a hacer más caso? A la no verbal, obviamente. Entonces, claro, si tú estás viendo que esa persona está agitada y que tu reacción, tu intento de diálogo no está resultando y lo que estás logrando no es una meseta, un estado de agitación que se mantiene, sino un estado que está increciendo a pesar de tu esfuerzo, buscaría un intento de un alejamiento, tal vez un cambio de profesional. A veces hay un profesional, siempre se dice que se enfoque en una sola persona, porque la persona que está en ese momento de visión túnel, ¿no? Porque tiene un nivel de agitación tan elevado que no es capaz, su estado de hiperactivación y de hiperalerta no es capaz de enfocar y de ver más allá, está en un secuestro amigdalar, ¿no? De la amígdala. Esa persona que está en ese estado es mejor que tenga un foco y no varios, ¿no? No varias personas que le estén hablando por aquí, por allí, varios estímulos. Pero si el foco no está funcionando, a lo mejor tiene que buscar otro foco para intentar reducir ese nivel de tensión, porque a lo mejor es que no está vinculando contigo y te has quedado atascado y tú estás con tu buena intención y con tu ansiedad de intervención y muchas veces es mejor una pausa y muchas veces cuando vamos a las situaciones de emergencia, los psicólogos, yo siempre digo que es mejor una no intervención que una mala intervención. Y a veces solamente estar en la calma, acompañando ese momento de reducción o de respeto a la agitación, a veces solamente estar ya es un buen acompañamiento hasta que la persona o hasta que otros compañeros puedan llamar, avisar para pedir ayuda o en el caso que hiciera falta, pues que vinieran agentes de la autoridad, que si tú continúas, si hay algún daño, que pueda haber el menor impacto posible para ti. Sí, esa comunicación no verbal te ayuda mucho. Y Sí, mira, además, además, perdona que te interrumpa, ahora que dices esto, tengo un caso más o menos reciente
bueno, estoy haciendo una formación de Juanma Pincho y Te lo empecé, recomiendo 100%. y sí, y pude comprobar cosas y poner en práctica cosas y joder, se funciona. Él suele decir mucho lo de la esclerótica de los ojos. Sí, sí, Bueno, sí, el San pues, Paco, ¿no? pues este paciente estaba en la cama con bueno, en malas condiciones de higiene personal y tal, y era bestia, era súper llamativo el tema de la esclerótica. Y además hablaba, que imagino que sería parte de su síndrome, y la frase que decía la repetía una y otra vez. Por ejemplo, decía, no quiero ir a pincharme, no quiero ir a pincharme, no quiero ir a pincharme. Lo repetía como 7, 8, 9 veces. Y entonces yo lo primero que hice fue sentarme en una silla con suficiente distancia, pero a la altura de sus ojos. Porque claro, si yo estoy ahí arriba, entonces te lo digo porque llevas mucha razón, que simplemente sarcoidea proxémica, el cómo empiezas ya a intervenir puede cambiar, porque no es lo mismo estar yo enfrente de él de pie mientras él está tumbado con los brazos cruzados, en plan vigilante de seguridad, nos tienes que acompañar, Es que que poner... buscas la simetría relacional. Cuando yo tengo una simetría en la que yo estoy por encima de ti, tú estás por debajo, al final físicamente genera un distanciamiento. ¿Qué pasa con las personas que tienen un vínculo? Que sin querer, cuando te fijas, tienen una conducta muy parecida. Pues yo me pongo así Sí, y al final acabas imitándome porque tienes esa conexión conmigo. Incluso las neuronas espejo existen ahí y están y tienen una función muy bonita. Y muchas veces con tu propia actitud, nosotros tenemos en psicología que usamos en emergencia una técnica que se llama acompañar a compasar. Y pasa cuando hay una persona muy agitada. Yo me ha pasado alguna vez en situaciones de emergencia que me he ido y he intentado acompañar mi paso al suyo para que los dos tuviéramos como esa marcha acompañada, ¿no? Y cuando ya estamos acompasando y yo veo que la persona está acompañándome en el camino o en la respiración, ahora yo la traigo al mío. Y ahora yo poco a poco voy reduciendo. Porque ya el vínculo que hemos generado en ese acompañamiento hace que ya esa conducta se contagie. Entonces yo intento traer a mi conducta de reposo. Y poco a poco voy reduciendo. Y es sorprendente cuando ves que esa reducción te acompaña. claro, lo que Y lo pasa haces con la respiración, lo haces con la deambulación. que para eso, que hay un tema que te voy a sacar aquí, que en vuestro manual creo que no está, y es que la verdad no lo he visto en ningún sitio, y para mí es quizás lo primero que habría que trabajar para el tema de la prevención de agresiones en el personal sanitario, que es el, el cómo se regula ese propio profesional. Primero, qué significa para él que un paciente le grite o le hable mal o él se sienta agredido, porque claro, no es lo mismo si te lo tomas de forma personal, que si eres muy consciente de que eres el rol que está ahí y vamos, si en vez de si esa guardia le hubieras cambiado, lo mismo que te está diciendo a ti se hubiera dicho a tu compañero. Y yo creo que esa es una de las claves quizás para no escalar, porque yo, por ejemplo, sí que he vivido muchas veces dentro de mi trabajo, luego lo hemos hablado, pero hay compañeros que se lo toman a lo personal y se ponen a la defensiva y al final se escala el conflicto, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte que tendríamos que trabajar que sobre todo es la autorregulación. En, Ahí tengo yo que decirte muchas cosas. Voy a intentar organizarme para decírtelo todo. Una parte es qué importante es el autocuidado profesional, porque cuando uno está bien y cuando uno se siente equilibrado, en equilibrio y en bienestar, es más fácil hacer estas intervenciones con esa templanza. Pero si yo he salido de otra guardia y ya me han intentado agredir en este sitio y fulanito me ha insultado y llevo 8 horas ya de trabajo y mi compañero no me ha querido cambiar esta guardia y mi jefe no me trata bien y llega un momento en el que por muy equilibrado, por muy bien o por muchas habilidades que yo pueda tener, se ya hace complejo no tener pasas ese ni una impasse. ya. Claro, ya tú sabes que incluso tú mismo habrás tenido días en los que has estado muy fluido y has Sí, estado claro. muy bien, y hay días en los que has dicho, mira, yo tengo las habilidades y yo soy buen profesional, pero hoy no he estado fino. Y no tiene tanto que ver, es que somos personas y traemos nuestra mochila. Yo siempre tengo la costumbre, y cuando trabajaba con mi equipo tenía la costumbre de hacer un body scan cuando íbamos en el trayecto. ¿Cómo os encontráis?
vamos a evaluar qué traemos hoy de casa y si podemos sostener la situación. Si no la podemos sostener, oye, somos un equipo. Igual hoy Eso de camino a los avisos, a los avisos. De como una hecho, antes, especie. cuando nosotros nos activaban y nos decían suicidio en calle X, yo decía, a ver, quién es el equipo que está hoy? Y a lo mejor yo sabía pues que había una persona que hoy había tenido un problema en casa, pues mira, vamos a intentar que esta persona tome menos protagonismo, que se quede un poco atrás, y eso es lo bueno de conocernos y de acompañarnos. Y luego yo le decía siempre, hay que hacer pipí, hay que beber agua, hay que comer, porque sabemos cuándo empezamos y no sabemos cuándo terminamos. Todo el mundo está listo. Habéis llamado, sabía, a veces había una intervención justo cuando estábamos en el cambio de turno. Y ya en el momento en que tú vinculas y tú estás ahí, no te puedes mover. O no debes. Algunos profesionales pueden hacer los intercambios, pero otros no. Porque si yo voy a nivel psicológico a hacer un apoyo a una familia que acaba de perder un familiar de una manera trágica, yo no puedo llegar, saludar y presentar a mi otro compañero. Tengo que tener un tiempo de intervención. Entonces yo si sabía que había eso, yo llamaba a casa, oye, podéis recoger a las peques del cole, ¿quién se puede encargar? Porque no es lo normal. Lo normal es que tú, bueno, puedas tener intervenciones y tienes tu otro equipo que te hace el acoplamiento, ¿no? Pero pueden haber situaciones especiales. Y para eso tenemos como profesionales que estar previamente preparados. Y luego durante el camino yo siempre decía, vamos a ver cómo nos encontramos, si tenemos alguna molestia, si tenemos alguna cosa de casa que nos remueve, si el caso de lo poca información que te daba CECO, porque la información que te da es poquita, a veces porque es que no la saben. Y luego a veces incluso es contradictoria, llegas allí y no ha sido un adolescente, sino un señor adulto, en fin, pues, pero con la información que tenemos, ver si nos sostenemos, intentar planificar, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay dos víctimas, pues yo me voy para este lado, yo voy a hacer esto otro. Porque la incertidumbre genera mucha ansiedad. Pero ser capaz de estructurar un poco cómo lo vamos a plantear, cómo me encuentro yo como profesional, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, que luego saldrán las cosas como salgan, pero eso es un poco de autocuidado previo. Luego, cuando estoy en la intervención, yo estoy vigilando cómo están los compañeros. Yo no solo porque soy psicóloga, sino entre nosotros. Oye, pues este está con esta familia, estoy viendo a la compañera con la cara regular, parece que está afectada. Yo tengo que estar con la persona y también velar por mi equipo. Porque a lo mejor yo por ponerme, por intervenir, estoy dejando a un compañero sin un apoyo. Me pasó una vez con un policía que entré en una vivienda por una intervención de emergencia, un señor mayor que parecía que estaba en situación de abandono, de maltrato, y me cogió el policía de la espalda y hizo así, porque claro, yo entré a evaluar y no me di cuenta, claro, yo no tengo esos ojos que tienen ellos de ver cuáles son las salidas que hay aquí, pues había un cuchillo encima de la mesa, y la otra persona estaba aquí y yo pues mi prioridad era atender al señor mayor y ver cómo estaba. Y claro, yo mi conducta paz la había obviado, pero él estaba pendiente de mí, porque su obligación en ese momento, según él también me dijo, era velar por vosotros porque vuestra seguridad como profesionales no esté comprometida. Entonces, con todo esto quiero decirte que el autocuidado personal y profesional es muy importante, tanto de nosotros como personas, como de los compañeros con el equipo y el post, porque eso después, esa intervención tiene una consecuencia, aunque tú no la veas. Luego está el trauma acumulativo, que viene de todas esas pequeñas microintervenciones que tú crees que no te han impactado y que luego tienes fallos de memoria, luego tienes una tristeza que no sabe de qué, luego tienes esa falta de esa apatía por ir a trabajar, esa falta de motivación, y descubres que el chico que empezó a trabajar en esta profesión no tiene la misma ilusión ahora que tenía cuando inició. ¿Qué está pasando ahí, no? Y luego también toda esta carga de que solamente tiene que estar el profesional motivado por cuidarse y ver esa desescalada. Es que yo también tengo que tener un entorno protegido. Igual que tú necesitas que la policía te acompañe para según qué intervenciones, pues a lo mejor es que en los centros de salud tiene que haber videovigilancia, para eso está el botón del SOS, para eso están los compañeros que estén pendientes cuando hay una situación de un paciente que se está agitando. Es que el autocuidado no puede depender solamente del profesional también, tiene que ser más extendido, porque es como, yo he escuchado a muchos profesionales que se dedican a esto decir, hombre, es que claro, es que el sanitario que te responde así a una persona que llega enferma y le está hablando de esta manera,
no quiero decir que esté validando la violencia, pero es que, no, es que nada. Es que si yo, es que es como sociedad. Es que si yo voy al médico, que yo he ido, y no, hay veces que no he tenido un trato bueno, pues yo pongo una reclamación y o le hago saber al sanitario que me estoy sintiendo desatendida o que no me está gustando la forma en la que me está tratando. Eso es tener habilidades sociales, porque es que si no, a la mínima de cambio al supermercado, voy a un supermercado y no me está atendiendo bien la cajera y le doy un guantazo o le digo que, que, que es una sinvergüenza o que es que si extendemos todo eso a los diferentes ámbitos de la vida, es que ya están los policías, también están sufriendo agresiones, es que los profesores están sufriendo agresiones, que los sanitarios, que todas las profesiones que nos dedicamos al cuidado y al servicio a los demás, estamos recibiendo una contraprestación. ¿Qué va a pasar cuando no haya médicos que quieran atender? ¿Qué va a pasar cuando no haya profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que quieran seguir trabajando en esto? Si no cuidamos a estos profesionales, si todo es formación para los profesionales y no hay una sensibilización social y no hay una sensibilización a nivel estructural, nos cargamos el sistema. Es que tú eres víctima y encima también te tienes que formar y encima también te tienes que la formación es necesaria, porque este manual surgió no como un manual para que quien quiera que lo consulte y lo lea. Surgió con una intención de motivar una formación, porque si tú vas a unas técnicas de autodefensa para practicar la autodefensa cuando hay una situación de agresión, que la hagas un día no quiere decir que tú ya cuando te vayan a agredir sepas cómo defenderte, cómo librarte de una lluvia de golpes. Esto tienes que practicarlo. Esa formación tiene que ser continua y en lo físico y en lo psicológico. Tú tienes que hacer roleplay. Tú tienes que poder ponerte en situaciones concretas, porque hasta que no te pongas en situaciones, no vas a saber cómo actuarías. Y a veces, mira, en emergencias se hacen muchos simulacros, y yo fui a uno al Gamma de Valencia, que los que venían eran actores de una escuela de teatro. Imagínate, la gente se metía en el papel tanto que tú vivías realmente como profesional, te veías comprometido. Decías, madre mía, es que me he visto en esta situación y es que si esto es real, yo me he bloqueado porque lo he vivido tan real. Claro, es que justo en la formación que yo estoy elaborando, eso creo que es clave, o sea, que haya actores de simulación, porque, claro, yo, o sea, yo te puedo decir, sí, si una persona te dice no sé qué, tú tienes que aceptar, tienes que mantener dos brazos de seguridad, no dejes la salida, tal, o sea, te puedo decir un montón de cosas, pero si en el momento del mogollón, o sea, por eso te decía antes también lo de entrenarnos un poquito en no llevarte a lo personal. Pero claro, si te lo llevas a lo personal, te sufres el famoso secuestro de amígdala y tú ya estás ahí en un estado de cortisol y catecolaminas ahí, ahí a full, en plan ataque-huida total, ahí es cuando hay que entrenar esas técnicas. Entonces, la formación, digamos, está muy bien, pero si no la entrenas, como bien dices, cuando te ves en esa situación, pues eso, o atacas tú más, o sales corriendo, o no sé. Es que Entonces, se el presume roleplay que y todo tú, eso, o sea, conforme me estaba contando, estaba sonriendo porque era como, si eso es lo que yo quiero. es que se presume que tú como profesional tienes que, es como vamos a hacer un símil que yo tengo muy cercano siempre, ¿no? Con el padre con el que tiene una intervención con el hijo, ¿no? Se supone que el maduro eres tú, se supone que el que tiene ahora mismo esa estabilización de tu estado emocional eres tú como profesional, que la persona es la que está siendo víctima, ¿no? De un delirio, o si son personas con trastorno mental, o de un brote, o personas que están muy agitadas, muy ansiosas y que lo están pasando mal y tienen ese descontrol de emociones, y se espera que tú seas el que mantiene. Pero es que para que yo espere eso de ti, necesito que tú estés bien. Si yo espero de ti como profesional que tú des un 10 y que estés a un nivel de intervención óptima, yo te tengo que cuidar a ti. Yo te tengo que facilitar a ti no un 10, un 11. Porque si tú tienes que hacer una intervención de alto impacto, tú tienes que haber descansado. Tú tienes que encontrarte bien. Tú tienes que intentar controlar todo eso y no solamente que venga de ti porque tú eres súper motivado y súper buen profesional. Es que eres buen profesional hoy, pero a lo mejor cuando te encuentres con situaciones de larga trayectoria y lleves 15 años siendo buen profesional y poniendo todo de tu parte y gastándote dinero en formación tú y gastándote en libros, en manuales
y en psicólogos para trabajar tu estrés, tu ansiedad, tu burnout. Es que todo recae sobre ti como profesional. ¿Qué van a poner los demás? Claro, yo lo que te estoy entendiendo y estoy totalmente de acuerdo es que hay una parte que sí que el propio profesional se puede formar, entrenar, trabajar, pero hay otra gran parte, vamos, me lo voy a inventar, vamos a poner un 80%, que por mucho que tú tengas muy bien tu 20, si el otro 80 falla, mm, o sea, si falla la estructura, Yo no falla sé si, el respeto de los ciudadanos al profesional, fallan los mecanismos de la propia organización. Por mucho que tú estés entrenado y tal, al final eso te come, ¿no? Es un claro, poquito lo que te estoy intentando. bueno, es que no te diría tanto un Como me 80-20. lo he A inventado, ver, claro, porque claro, una parte es, de hecho yo creo que eso es lo que se está avanzando. Ahora había muchos compañeros que decían, es que las agresiones están aumentando, continúan aumentando a pesar de que se hacen muchas cosas. También tendríamos que ver si están aumentando porque eso está claro y la sociedad está sobreviviendo a un cambio social en el que no solo se ven agresiones a sanitarios, sino que se ven aumentos de agresiones a profesores, a policías. Está claro. Pero es que también ahora, por suerte, se denuncian más. Porque claro, si yo como sanitaria veo que tengo respaldo de mi supervisor, veo que tengo apoyo psicológico, veo que tengo interlocutores sanitarios que contactan directamente conmigo, que me orientan qué tengo que hacer, cómo tengo que denunciar, que ya no, que pongo la dirección de trabajo cuando pongo una denuncia y en ningún caso voy a tener que dar mis datos personales. Si ya era difícil denunciar, ahora lo tengo más fácil. Pero aún así, tenemos que trabajar con los profesionales porque hay que cuidarse uno mismo. Para eso toda esta formación es muy necesaria, pero también porque es que normalizamos. Es que si tú tienes 80 pacientes en un día, que uno te diga eres una amargada, porque no te he recetado lo que tú consideras que te tengo que recetar, porque te lo receté hace 2 semanas, o por la razón que sea, pues yo normalizo que, bueno, es amargada, pues ya está. Pero es que me han dicho amargada, me han dicho tantas cosas durante el día, porque de 80, ¿cuántos te pueden agredir? Y claro, la probabilidad es muy alta. Y cuanto más contacto directo tenemos con esos insultos y con esas vejaciones y con esas humillaciones y con esos menosprecios, más normalizamos. Porque yo que voy a denunciar ahora que me ha dicho que soy una hija de X, bueno, mira, de verdad es que los procedimientos que tengo que hacer para denunciar, entonces que las denuncias son mucho menos de lo que realmente se está viendo cada día. Y eso no pensemos que no tiene impacto en los profesionales. Porque tú pruebas que te digan de 8 horas que trabajas, que 3 sean de insultos, vejaciones, malos modos, malas miradas, desprecio. ¿Cómo te vas a casa? O te disocias o no lo aguantas. Entonces, claro que a veces los profesionales se despersonalizan. Es que tienen que desarrollar una estrategia de afrontamiento, un mecanismo de defensa para soportar el dolor, porque es que a nadie le gusta que lo traten mal. Es que yo me he estudiado los mejores años de mi vida, de mi carrera, para ayudar a estas personas. Y es que además rompe con mi código ético, porque yo te estoy ayudando a ti y tú me estás devolviendo con una torta. Porque yo me estoy desviviendo y estoy agotado y llevo todo el tiempo interviniendo para ayudarte a ti, para darte lo mejor de mí, tú me devuelves malestar. Y es que ¿quién no va a reaccionar a eso, Adrián? No, claro, al final es eso, o lo que digo, ¿no? O sea, o haces ahí una especie de disociación para que realmente no te afecta a nivel personal, o es muy difícil de... Por eso te hablaba antes de esa parte de trabajarnos a nosotros mismos, precisamente, o sea, no en plan de hacernos los duros ni mucho menos, sino precisamente para eso, ¿no? Para que no te llegue a tocar a ti, que se quede en el uniforme, o sea, que el insulto se quede en el uniforme como si fuera un impermeable, sé que eso es muy difícil, pero Pero la mm, formación te puede dar muchas herramientas. sí, pero Porque, más que formación, yo estoy pensando pues en tipo talleres vivenciales tal, en el que tú, por digamos, reprogramas un poco tu idea sobre lo que es un insulto o sobre lo que es un conflicto
A eso me refiero yo un poquito, ¿no? Claro, es que la formación tiene que ser eso, porque una Claro, formación de te doy una charla claro, o te doy una clase, con eso no. Una formación que tenga horas teóricas y horas prácticas. Porque la persona, esa ansiedad tiene que ver con la falta de, la percepción muchas veces de esa falta de habilidades, de sentir que la indefensión aprendida, que haga lo que haga, nada va a cambiar. claro. Si yo veo que hay cosas que yo hago que pueden cambiar el status quo y la situación, si yo veo que yo tengo mucho control sobre mi bienestar o mi malestar y que yo puedo con la práctica desarrollar estrategias para cuidarme y para cuidar, pero que eso no se puede entrenar que en una formación de 2 semanas ni de 2 días. Por eso creo que es tan importante y que la formación no venga solo de la voluntariedad del profesional, sino que haya un apoyo de la estructura también para que esa formación, facilitar esa formación. Igual que yo digo que vi una formación y en mi trabajo me dicen, oye, Ana, ha salido un curso de esto, te vas a presentar, venga, a ver, que yo te cubro. O venga, a ver, que te doy los días, que esto es muy importante. O que dentro de la propia organización se hagan cada cierto tiempo. Porque igual que las técnicas físicas no se pueden automatizar si no las practicas muchas veces, esas técnicas psicológicas no se van a no automatizar, sino no se van a soltar con fluidez o no van a salir solas, como cuando habla muchas veces Pincho, ¿no? Del tema del entrenamiento en esa observación. Si yo no observo muchas veces, si yo no estoy muy entrenado en eso, pues vendrán los gestos a mí y yo no los veré. Claro, claro. Entonces tengo que practicar. Y además, yo animo y motivo mucho a los profesionales sanitarios a practicar en el otro lado también. Porque si yo me estoy sintiendo agarrado, si yo estoy sintiendo que tienen que intervenir, que me van a hacer un ingreso involuntario, cuando estoy en el otro lado empatizo mucho y me doy cuenta de cómo la otra persona se siente. Y me doy cuenta de lo que me gustaría o lo que espero que el otro me diga. Porque si yo me pongo en el otro lado, digo, pues a ver si me dice que me da un vaso de agua, o a ver si me dice que si quiero comer algo, o a ver si me dice que me siente con él, o a ver si me mira y me siento mirado. Y cuando uno se pone atrás se da cuenta de lo que le gustaría que le pasara. Totalmente. Y eso solo pasa si se da en los contextos adecuados. Pero como estamos hasta arriba, vamos volando. Bueno, Ana Belén, ¿hay alguna cosita de lo que se hace referencia en el manual que consideres que es especialmente relevante y no hayamos tocado aún? Pues sí, me gustaría, porque el tema de los trastornos, de todo el impacto que puede haber, yo creo que eso lo puede consultar cualquiera. Sí es verdad que creo que ese autoconocimiento, ese body scan, ese escaneado del cuerpo, de cómo me siento, de cómo voy a trabajar, que uno sea capacidad de tener esa introspección, de analizar cómo me encuentro, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene burnout y no lo sabe. ¿Y Y, cómo y, podemos saber si lo tenemos? y muchas veces son otras personas las que te dicen, oye, te veo más serio de la cuenta, llevas no sé cuánto tiempo que te da igual de todo, o llevas no sé cuánto tiempo, pues has perdido la motivación por hacer cosas que antes hacías. A veces tienes esa habilidad emocional en la que a veces estoy triste, apático. mm, Darte cuenta que algo en ti ha cambiado y que lo que antes era una cosa que hacía con agrado, ahora es algo que se convierte en un peso incluso físico. También hay molestias físicas, ¿no? Cefalea, problemas digestivos, que muchas veces los problemas digestivos es, no somos capaces de digerir lo que hemos tenido que tragar sin más remedio. Entonces, bueno, creo que ese entrenamiento en ver qué patologías pueden suceder después de las agresiones lo puede consultar cualquiera y si no, en otra ocasión nos sentamos tú y yo un ratito y lo hablamos. Pero para mí es más importante que el profesional se vaya sabiendo lo importante que es esas pautas de autocuidado posterior. ¿Qué recomiendo? Pues si has sufrido una situación de tensión, no es necesariamente una agresión, sino una situación de tensión emocional. Que tú tengas un ritual de despedida del trabajo y de llegar a casa. Que yo, por ejemplo, que viajo en metro del trabajo a casa, siempre voy haciendo una recapitulación de cómo ha ido la jornada y conforme van pasando las paradas voy diciendo, voy cerrando etapas, luego a lo mejor me doy una ducha, físicamente siento como que me estoy limpiando toda esa toxicidad, ese malestar que tengo encima, el deporte es muy importante,
hacer una actividad ese día que ha sido muy tenso, una actividad que a ti especialmente te guste, si tienes alguna afición, quedar con amigos para salir, porque las relaciones sociales placenteras son muy positivas. Y una de las cosas que pasa cuando uno está muy tenso y muy con malestar es ese riesgo de aislamiento, de me meto en mí, me, me como que quiero estar conmigo mismo, no quiero quedar con nadie, estoy apático, no tengo ganas de relacionarme. Esas relaciones sociales son un factor de protección. El contacto con el sol, con la naturaleza, también es un factor de protección. La dieta, si ese día has tenido un día malo, ese autocuidado, de esa buena alimentación, al final somos cuerpo y mente y todo está conectado. Pues a lo mejor no es el mejor día para irte de comida copiosa y de ponerte mal, porque esa digestión con tu malestar no va a facilitar. Entonces, pequeñas estrategias, pautas de autocuidado posterior que hagan que esa situación no delimite tu vida, tú después de, porque al final estímulo aversivo. Entonces, ¿qué queremos? Que premiarnos por nuestro buen trabajo, independientemente de que el resultado, de que la agresión, de que la tensión emocional, nosotros hemos hecho un buen esfuerzo por hacer el trabajo lo mejor que hemos podido y vamos a premiarnos, vamos a cuidarnos después de esa intervención. Y eso va a hacer que no haya una acumulación de tensión. Lo que pasa es que a veces esa acumulación es tan sutil que ni te das cuenta. Porque, no sé, por ejemplo, algunos de los síntomas que has dicho, como la pérdida de memoria, tal, yo me puedo sentir identificado y, sin embargo, no identifico un episodio concreto y tal. Entonces, no sé si la falta de memoria es algo mío biológico o es por el trabajo. Te quiero decir que al final somos tan multifactoriales que es difícil, o la falta de sueño, por ejemplo, que es difícil identificar que eso te viene del trabajo o te viene de ahí, ¿no? Porque yo qué Pero tú sé. sí sabes delimitar cuando has tenido una jornada especialmente tensa o cuando ha sido una jornada que ha sido productiva o cuando ha sido una jornada que, que ha sido normalizada sin ningún altibajo. ¿Tú sabes diferenciar eso? ¿Tú ¿Cómo se sabes si has tenido diferencia? una situación de alto estrés emocional para ti? Para eso está ese body scan posterior, para eso está ese análisis, ese ritual de despedida del trabajo, ¿no? De me voy y me desconecto y no me llevo el trabajo a casa. Hombre, yo me creo que lo hago como de forma automática, a lo mejor. A lo mejor no lo hago de forma eficiente, pero por ejemplo, yo qué sé, en algún aviso que puede tener un impacto emocional un poco más alto, pues a lo mejor en la misma guardia le das un poquito más de vuelta o, o incluso lo comentar con los compañeros, pero por lo general mm, acabas el turno y acabas. Los diffusing y los debriefing, más bien los diffusing, son muy necesarios, porque además también te ayuda a compartir otras impresiones. Me ha pasado muchas veces en un diffusing que ha habido un compañero que ha dicho, qué mal lo he hecho. ¿Te has visto cómo ha reaccionado esta persona cuando es que no tenía que haberle dado la espalda, es que no tenía que... Y a lo mejor nosotros hemos visto totalmente lo contrario, hemos visto que sí, que se ha dado la espalda en un momento, pero que gracias a él la persona ha dicho que sí y la persona se ha movilizado y porque le ha traído un vaso de agua en ese momento, una botella de agua, que esa persona ha ayudado a que reduzca un poco ese nivel de tensión y es totalmente desajustado su percepción de lo que ha sido. Y a lo mejor con nuestra valoración, con ese diffusing, con ese compartir emociones y expresiones, la situación cambia. Así Sí, que lo que pasa es que eso hay que meterlo un poquito en la cultura de la organización, porque dependiendo de con qué equipos estés, si planteas eso, te dicen que eres un, no sé, un lo ve porque tiene que sentimental. ser también estructural, Claro, porque claro. ese cuidado no tiene que depender solo de Yo, por ti. ejemplo, hay equipos con los que estoy que lo propongo así de forma espontánea y otros que me da puro proponerlo porque por su forma de mostrarse sé que eso a lo mejor lo ven como tonterías o como... Claro, entonces, al no ser una cosa, digamos, que está establecida por la organización, depende un poquito ya del criterio personal. De todas formas, tú que tienes muchas habilidades, tú puedes decir, oye, ¿qué os ha parecido? Vaya intervención difícil. Me ha resultado, qué tensión, qué tal. Y al final eso invita al otro a comunicarse.
Y si no se comunica también es un síntoma Ya, de lo que está pasando, ¿no? sí. Bueno, Ana Belén, ya estamos en un tiempo así más o menos razonable para que la gente no se aburra. No sé si hay alguna cosita importante que nos hayamos dejado. No me gusta que se quede nada. No lo sé, pero porque ya veis que yo hablo mucho, si hay alguna Vale, cosa importante después cuando tú lo revises, pues me vuelves a contactar que yo estaré encantada de y compartir. me mandas un audio de WhatsApp. No, pero me refiero a que no hay nada así que tú quisieras comentar que se te haya quedado, ¿no? No, yo creo que las ideas principales, por hacer un resumen, de que no solo se centre en ese personal sanitario todo, que tiene que ser una sensibilización y un cambio a nivel mucho más grande, porque creo que el profesional se sienta que esta formación o que este manual es para acompañar y apoyar, pero no para poner el foco y el centro en eres tú el que tienes que hacer todo esto. Claro, Y que esto sea el punto de partida, sobre todo que denuncien, porque cuando algo se ve, se crea la necesidad de hacer cambio. Pero si no se denuncia, se normaliza y yo lo asumo y yo vivo este dolor en soledad, nada va a cambiar. Las cámaras que se ponen ahora en muchos centros de salud, los compañeros de vigilancia que se están poniendo en muchos centros de salud, Alercops, que es súper importante, te recomiendo que te descargues la aplicación y la utilices. Todo este tipo de, todas estas herramientas que están surgiendo, el observatorio que ha surgido aquí en Andalucía en 2025, en el que se están valorando esas agresiones y se están dando esas respuestas, todo esto viene de la mano de, de esta creación, de esta sensibilización de que los profesionales están denunciando. Si no lo hacen, esas necesidades no van a ser cubiertas, porque lo que no se ve no existe. Así que ánimo, que hay muchos profesionales que estamos aquí para apoyar, para acompañar y, y que ojalá y esto se convierta en algo que desaparezca y tengamos que hablar de otras cosas. Ana Belén, ¿dónde se puede encontrar el manual de forma, digamos, libre? Es que lo podéis encontrar en muchos sitios porque como está libre, lo podéis encontrar en el Colegio de Médicos de Sevilla, en la página, en el CECOVA, en el Colegio de Enfermería de Valencia, pero si tú pones mi nombre completo o pones el nombre del manual, te aparecerán muchas páginas porque se ha dado mucha difusión. Hay muchas páginas que Vale. lo han colgado, como está gratuito, está libre. Si yo por mi experiencia poniendo en Google prevención de agresiones al personal sanitario, te sale. Yo lo encontré por la página del colegio del Consejo General de Enfermería, pero sí, parece ser que está en muchos sitios. Sí, está en muchos sitios. Pero vamos, igualmente a mí me encontráis en LinkedIn con facilidad. Si en algún momento alguien que escuche el podcast tiene alguna duda, sugerencia o algo que quiera compartir, yo estoy plenamente disponible. Genial. Pues ya para acabar, si, como bien sabes, si me quieres recomendar a alguien a quien pueda invitar aquí para seguir aprendiendo de vosotros. Pues mira, yo te recomiendo a los compañeros del GIPED, a Mercedes Jiménez y a Óscar Lirio. Mercedes, la coordinadora del GIPED de Sevilla, y Óscar Lirio es el coordinador técnico del GIPED de Andalucía Occidental. Ellos estuvieron interviniendo con todo el caso de Adamus y es verdad que podían ser profesionales que te dieran mucho enriquecimiento a esa área de la psicología de emergencia, sobre todo con estos nuevos eventos catastróficos que hemos tenido aquí en Andalucía y que podía ser una buena manera de darle difusión al podcast y darle otra Genial. Pues temática. si se prestan a ellos, los traeré. Seguro, seguro que sí. Pues nada, Ana Belén, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por todo. Nada, el Y placer es cuando mío. quieras volver, las puertas están abiertas, ¿eh? Igual, igual para ti. Muchas gracias. Estaré dispuesta. Venga, Un abrazo. chao. Chao.